Cada pueblo tiene sus fantasmas. A veces los llamamos por nombre: la Sibonaba, el Cadejo, la Llorona. Otras veces son solo sombras, susurros, pasos en la noche que nadie se atreve a explicar. Desde tiempos antiguos, el miedo ha sido un puente entre lo visible y lo invisible. Un lenguaje que no necesita pruebas, porque nace de la experiencia y el asombro. Cada historia contada por los abuelos, en cada noche donde el fuego se apaga lentamente, hay una parte de nosotros intentando comprender lo incomprensible. ¿Qué función cumplen estos relatos? ¿Son advertencias, enseñanzas o simplemente ecos del alma colectiva? En este episodio de Proyecto Chachalaca, conversamos con Walter Faguaga, un sociólogo, que nos cuenta sobre el relato sobrenatural en la cultura oral, cómo nace, cómo se transforma y por qué sigue habitando entre nosotros, aunque juremos no creer, porque al final lo sobrenatural quizás no es otra cosa que el espejo de lo que aún no logramos entender de nosotros mismos. Walter Faguaga, de nuevo en Proyecto Chachalaca. ¿Qué te pareció regresar? Esta vez un tema diferente, hoy no es de geopolítica, mira. Bueno, siempre a mí me buscan por mis temas más académicos, científicos. Nunca los dejo de hablar siempre lo mismo, aunque me pregunten de fútbol o de arte, siempre ocupo mis herramientas académicas. Pero hablar de un tema más subjetivo, más vivencial, creo que va a ser fascinante porque creía yo de que vamos a adentrarnos pues, en la subjetividad más profunda del ser humano. Sí, mira, y aquí, porque este episodio va a tratar sobre esto de lo sobrenatural, va a ser una mezcla entre tratar de analizarlo desde la visión de un sociólogo y también las experimentaciones personales de él y de las personas que él conoce. Pero fíjate que yo pienso, no sé, por ejemplo, aquí tenemos la Siguanaba, en Europa está el Banshee, tenemos en diferentes historias, en diferentes momentos, por ejemplo, en el Medio Oriente está el tema de los demonios que controlaba el rey Salomón, me parece. Sí, en la Sagrada Escritura, correcto. Correcto, entonces como que cada época, cada tiempo, cada cultura tiene diferentes juegos, por así decirlo, o paquetes de espíritus, demonios, sobrenatural, digamos, ¿verdad? Pero el tema es que esto sobrenatural es una constante. Sí, eso expresa que no es un tema que sea en el ámbito de lo oscuro, ¿va? De lo que nadie quiere hablar. Es un tema que se habla por todos lados. Se ha hecho de parte del cine pues un negocio fuerte también. Y sin duda, pues si yo empiezo a hablar ahora, seguramente vas a tener muchos comentarios de gente que ha habido cosas iguales o más difíciles de las que te cuento yo que las he experimentado o que he sabido de otros que las han experimentado. Así que es un tema, digámoslo, de cultura popular y que ya en la época del pop y el post-pop se vuelve también muy, muy interesante hablarla también. Ok. Bueno, Walter, vamos a comenzar con este episodio. Esperamos que disfruten. Arrancamos. Perfecto, estamos listos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Este es el episodio 162. En esta ocasión nos acompaña Walter Faguaga y todavía, en honor del mes de los espíritus y sustos, vamos a seguir continuando con el tema de lo sobrenatural. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien por aquí. Siempre, como que decimos, queriendo chachalaquear. Así mismo, así mismo. Bueno, Walter, contame. Yo no sabía que en Santa Ana había trabazones. Eso es nuevo para mí. Ah, no, Santa Ana, hace un par de años, el Banco Interamericano para el Desarrollo clasificó a Santa Ana como una ciudad emergente, así le pusieron el apodo, ¿verdad? Muchos en ese momento creyeron de que era un título, por decirlo así, de mérito, ¿verdad? Ajá. Pero realmente no era eso, sino que significaba que Santa Ana en unos par de años iba a ser una ciudad colapsada, si no se intervenía en ese momento. Y como los políticos, no ponerse de acuerdo, nunca intervienen. Nadie intervino y Santa Ana es una ciudad colapsada. Santa Ana, para darte una imagen, tiene varias entradas, varios caminos, conecta con otros municipios y son redondeles los que tienen, arcaicos, entradas de dos carriles y para un tráfico fuerte. Sí. Entonces Santa Ana necesita por lo menos dos pasos a desnivel más y ampliar su carretera, algo que, es decir, el diseño estructural de la sociedad está colapsado. Y entonces ahorita básicamente hay que acostumbrarse a tener resiliencia y la otra, pues la gente ya no está utilizando transporte urbano.
que ahí toda la gente ocupa vehículos. Y Sí, eso está generando la capital del Kia Soul. Hay Sí, 0.5 Kia Soul por metro cuadrado. Cabal, aquí es Kia Soul. Y la gente pues ya no está moviendo mucho en los buses. De hecho, las rutas de buses que recorren el área urbana inclusive hasta están retirando buses. Eso significa que la gente está migrando al transporte particular, pero una ciudad desordenada, caótica y mal diseñada. Así de fácil. Así está hoy Santa Ana. Sí. Ok. Por supuesto. Bueno, Walter, ya vamos terminando el invierno y a unos días del Día de los Fieles Difuntos, vengo yo a preguntarle esto. ¿Usted cree en lo sobrenatural, Walter? Pues yo como soy hasta cierto punto agnóstico en muchas cosas, me debato entre, digo que no, pero tampoco digo que sí. Ok. Entonces estoy en el entredicho de que, digámoslo, existen, yo soy un hombre dedicado a la ciencia, al conocimiento científico, y eso me genera a veces, como por decirte, un conflicto, ¿verdad? Uh-huh. Porque también está lo que he percibido, lo que he visto y lo que he registrado a lo largo del tiempo. Porque quizá uno de mis hábitos de ser sociólogo es conversar mucho con la gente, ¿verdad? Y cuando converso uno con la gente, me he encontrado a través del tiempo amigos, vecinos, desconocidos, que me cuentan experiencias que pueden catalogarse como experiencias paranormales. Inclusive yo he tenido un par de experiencias que podría catalogar como paranormales. Entonces no es tanto una cuestión de creer o no creer, sino más bien de evidencia que podamos tener sensorial, ¿verdad? Ahora, la ciencia nos dice hasta el día de ahora, no es que nos digan que no exista, sino que no existe la manera de medirlo, sinceramente. Ok. Bueno, y en este episodio vamos a hacer un recorrido por algunas experiencias e historias que Walter ha ido, digamos que captando a lo largo de los años, y también analizando un poco este fenómeno de lo sobrenatural, el relato desde la visión de un sociólogo. Sí. Muy bien. Comencemos por el principio, la cultura oral. ¿Cómo nace esto en una sociedad, Walter? Bueno, recordemos que las sociedades, y como dice alguien, la historia nace cuando se empieza a escribir, ¿no? Pero antes que se escribiera, se contó, ¿va? Y antes que nosotros tuviéramos una noción de lo que existe, porque alguien se tomó la tarea de escribir. Esto quizás se acuerdan ustedes, recordaremos cuando se habla en bachillerato, siempre uno entra leyendo la Ilíada y la Odisea. Sí, de Homero, decimos nosotros. Realmente dicen que Homero no las escribió. Él las cantaba, las tatarateaba porque las había escuchado de otros. De hecho, la Sagrada Escritura dice, los primeros 5 libros, el Pentateuco, dice, hecho por Moisés. Moisés no estuvo cuando fue la creación, pero fue la historia oral. Entonces, la historia oral es parte de uno de los componentes más importantes de los registros históricos de la vida humana. Y se construye básicamente de la acumulación que va teniendo en el tiempo la transmisión de esta oralidad a las generaciones. Tanto así que hasta el día de ahora nosotros tenemos frases que han surgido en la historia oral. Por ejemplo, una frase muy célebre que ocupamos, que creo que la habrás escuchado alguna vez, una sola golondrina no hace verano. Si yo te preguntara dónde surgió esa frase, ¿qué me dirías? Bueno, yo creo que fue no sé si en una película o en algo que la escuché por primera vez, pero hace referencia a que una sola persona no hace el cambio. Correcto, y esa frase escrita por primera vez está en un libro que se escribió por el año 400 a.C., que es la Ética Nicomaquea de Aristóteles. Ahí está escrito, una sola golondrina de verano. Y esa frase después fue retomada. Ahora, no sabemos si Aristóteles la hizo, posiblemente la escuchó, pero le escribió un libro y hasta el día de ahora sigue permanente y sigue representando en el ideario de nosotros que una sola persona no puede cambiar las cosas, sino que necesita un grupo de personas para poder motivar un cambio. Pero a pesar de eso, una golondrina por sí misma, pues, podría ser algo si se suma con otras. Ahora, esa es la historia oral. La historia oral va trascendiendo el tiempo, las circunstancias y generando eso. En antropología, por lo menos cultural, Marcel Mauss, uno de los más importantes antropólogos, decía que el mito es una base de la historia. Porque a pesar que el mito no es real, pero subyace a la que es la base de lo que puede ser la historia escrita o la historia como tal. Cuando, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras del cristianismo, del judaísmo, aparece aquella famosa parábola o, digámoslo, fábula de lo que es el árbol de la ciencia, el bien o el mal. Ahora, si uno no lo entiende, realmente es una visión alegórica de lo que para la esencia de la narrativa es lo más importante. No es que era una manzana, no es que una pera, no es que era cualquier fruto, sino que el fruto prohibido para el ser humano era el conocimiento. Porque el conocimiento le da al humano el bien o el mal. Ahora, esa alegoría explica la historia, que el ser humano a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, se ha dedicado a hacer del conocimiento algo que le puede servir para su bienestar, pero también le va a servir para su mal, pues. Entonces esa alegoría, escrita allí, se muestra en eso. La frase que todos escuchamos es que la tecnología no es ni buena ni mala, sino para que la utilicemos. Exactamente. Pero mira, qué interesante esa alegoría,
¿cómo se dice? Como historia que narra, ¿verdad? Porque muy probablemente estaba Adán sentado sin hacer nada y pasó Eva con una escalera, lo voy a hacer yo. Entonces, como el meme anda pululando hoy por ahí, ¿verdad? No, y cuando uno está chiquito, piensa, y el fruto prohibido le llama a una otra cosa, pero realmente el fruto prohibido es el conocimiento. Por eso le dice Dios, cuando Dios le pregunta en la alegoría, le dice, bueno, ¿por qué no te escondías que estábamos desnudos? ¿Y cómo supiste? Pues ya tenía conocimiento. Entonces, el conocimiento es para en ese momento eso. Entonces, por eso, digámoslo de esta manera, que el mito, el relato, es una parte estructurada de la vida humana. No podríamos vivir sin eso, porque de alguna u otra manera también explica fenómenos que tal vez no tenemos los alcances del conocimiento. Lo que pasa es que muchas cosas que ocurren en nuestro medio no necesariamente la ciencia las abarca. Por eso en su momento, cuando Popper separaba la ciencia de la metafísica, o Kant lo hizo también en su momento, ellos trataban de plantearnos que hay un campo que la ciencia se dedica, que es aquello que es observable, verificable, comprobable, demostrable. Pero no todo lo que existe en el mundo es necesariamente demostrable. Alguien decía que todo en donde cabe un número existe y lo que no existe. Tampoco es tan cierto. Una visión totalmente materialista. Correctamente, es decir, sí. Matematizable el mundo. Aunque todo puede ser matemática, pues no todo lo matematizable es necesariamente concreto. Ahora, pero esas son cuestiones que exacerban pues lo que es el aspecto de la vida. Alguien decía, todo lo que puede medir tiene existencia objetiva. Lo que no se puede medir pertenece al campo de lo subjetivo. Hay un experimento que es mental que me pareció bien divertido. Por ejemplo, yo vengo, Walter, y te digo, mira, alrededor del planeta en este momento hay una tetera dando vueltas alrededor del planeta, pero es tan pequeña que ningún satélite ni ningún radar lo puede detectar en este momento. Entonces yo te digo, ahí está. Vos no podés a mí decirme no está ahí arriba dando vueltas, porque no hay forma que puedas desacreditar o puedas decir eso no es verdad. Así es. Así es, ¿por qué? Porque no todo lo que podemos medir y observar es necesariamente real. Por eso que ahí están los famosos números reales, ¿verdad? Hay cuestiones que no entran en ese campo. Y donde yo digo que todo este tipo de cuestiones de experiencias sensoriales que la gente tiene, que hemos tenido algunos alguna vez en la vida, obedecen precisamente a un campo donde todavía el conocimiento científico no puede llegar. Ahora, pero que el conocimiento científico no puede llegar, no significa que no existe en la experiencia personal. Fíjate que hay una de las series más, es decir, una de las películas a mí más fabulosas que me encantó de la vida, inspirada en la obra de un gran científico, de los más importantes divulgadores de la ciencia, para mí es un hombre fascinante, Carl Sagan. Carl Sagan, sí. Sagan, y él escribe, él estaba en el programa Yeti de búsqueda de inteligencia artificial, es decir, el creador de los inspiradores de la Voyager, que andan ahí todavía buscando ya más allá desde nuestras fronteras. Y él escribe un libro ya por los años 70, 80 que se llamaba Contacto, que anduvo buscando quién se lo publicara, logró, y de ahí en buscar quién se lo produjera en una película, porque él quería que se divulgara esa parte. Un hombre que te había hecho Los Dragones del Edén, que te hizo libros de astrofísica, donde te decía que en el universo observable, en todo lo que la ciencia puede dar, no había vida inteligente, por lo menos descubierta hasta el momento donde él llegó. Cuando alguien le decide hacer el libro una película, ya por el año 93, crean la película con Jodie Foster, ahí te la recomiendo, no la has visto, y Matthew McConaughey. Te lo voy a adelantar de esta manera. Él te demuestra que hay cosas que no puedes medir, pero que si la gente la siente, también tiene existencia. Mira la película. Mírala y me vas a contar para que veas que también un científico, lamentablemente, lo más triste es que Sagan fue su única novela que no fue científica. Bueno, había otros escritos como Mr. X que andaban por otra... Cabal. Pero Sagan área, lamentablemente muere 6 meses antes del estreno de la película y no puede verla. Es decir, ni pudo ver ni el preestreno. Pero te deja un gran significado. ¿Cómo se llama la película? Contacto. Con Jodie Foster y Matthew McConaughey y James Woods. Así, recomendado. Recomendable. ¿Por qué? Porque ahí te explica más o menos lo que vamos a hablar. Es decir, fenómenos sensoriales que vos puedes decirle al mundo, yo lo vi, yo lo siento, yo lo sentí, pero nadie te lo puede mostrar. Solamente en tu experiencia sensorial. Pero hay un montón de gente que sí lo ha vivido, lo ha experimentado y te va a decir, y te va a tocar una palmadita. Cálmese, yo también vi algo así. Ok. Muy bien. Ahora, aquí hay algo bien interesante, ya adentrándonos un poco más. De la cultura oral, bueno, también tenemos el relato, tenemos el mito, y tenemos también el canto, ¿no? Que yo entiendo que en algún momento habían personas que iban de pueblo en pueblo cantando y que prácticamente eran como noticias, junglares creo que les decían. Junglares, sí, los junglares, correcto. Sí, exactamente.
Entonces esta es la forma en la que la cultura oral existió durante mucho tiempo, ya después porque la gente piensa que tal vez el escrito, el papel y el lápiz ya existían, o sea, que fue uno de los primeros inventos y definitivamente no fue un invento y no fue un invento general que todas las sociedades o culturas las lograron desarrollar. Imagínate cuando Moisés escribe el Pentateuco, es decir, Moisés, habían pasado casi 2000 años desde que calculas la Biblia, cuando empecé a estudiar teología y poner a contar los años de que te dice ahí que vivió Julano, Mengano, Sutano y contaba hasta Moisés, hayan pasado entre 2000 a 2500 años. Se dijo una historia oral de 2500 años para él escribir ese Pentateuco. 5 libros. 5 libros, Ajá. Historia oral. Sí. Ok, ahora, cuando nosotros nos enfocamos un poco más en la historia, en la cultura oral y puntualmente en los relatos sobrenatural, ¿qué hay ahí? Porque es que si es algo que no se puede replicar, que no se puede medir, que muchas veces no se puede experimentar a la orden del día, ¿qué hay detrás de este relato? Bueno, lo que existe es una conexión con la gente. Okay. Si el relato oral existe, es porque conecta con la gente. Por ejemplo, si alguien te pide decir, la famosa ciguanaba. Podemos hablar. O la ciguamonta, como le dicen algunas. Es decir, la ciguanaba es una manifestación de una mujer que nosotros aquí en El Salvador le decimos ciguanaba, creo que en Honduras también. Le dicen cegua en Honduras, sí. Pero bueno, en México le dicen la llorona, más o menos con los rasgos casi similares. Pero todos te dicen que es una mujer que se aparece en la noche, en los caminos ocultos. Ahora, yo conozco gente que dice que la ha visto. Derecho, así que te he dicho. Que la han visto. Yo he visto a la. Yo conozco gente que dice que la ha visto. Una vez yo en una experiencia, porque a mí me ha encantado hablar con gente, ¿va? Ajá. Yo tenía 2 amigos que han tenido dos experiencias, ¿va? Y uno dice, yo me he recorrido cualquier cafetal de El Salvador y no he visto absolutamente nada. Y puedo decir que nada existe de eso. Y tenía otro que decía, no, le decía, yo sí la vi. Y la vi y me siguió. Y créeme que pasé 3 días sin poder hablar. Hasta que llegó una señora y me puso un huevo y me dieron como 3 nalgadas y hablé. Es decir, pero era un debate enfrentado dos, uno que sí la había visto y uno que no. Es decir, es bien complicado. Sí, ajá. Sí, porque yo digo que sí la vio, él iba en un tipo, ¿cómo se llama? Cafetal, ¿va? Y él vio una mujer ahí al final, ¿va? Y las manifestaciones que vio y cuando lo empezó a llamar, él que así salió corriendo en lo que él dijo. Ahora el otro le dijo, no, que es palo, y yo andaba en cafetales pobres, que lo que es decir, al final de cuentas los dos, el conflicto era quién tenía la razón y a quién asustaron. Pero fíjate que es bien en particular porque ese debate también lo tenían otros vecinos también, y yo te digo, me encontraba en esos debates, quienes son escépticos completamente y quienes no es que sean escépticos, sino que han tenido una experiencia. Habían unos vecinos míos, muy conocidos y amigos, que era en sobremanera dicho que en la casa de ellos habían fenómenos paranormales. Uno tanto que me contaba que en una ocasión él estaba pequeño y yo con su hermanita, él era mayor, tenía un hermanito más chiquito. Había fallecido el abuelo de ellos. Y cuando llegó a la casa, dice que entró, el abuelo estaba parado, pero estaba cabal en una, es decir, se le veía nada más, los pies no le veían porque tenía como un humito y solo veía la parte de las rodillas para arriba. Y le preguntó, voy a omitir los nombres por respeto a ellos. Hola, ¿cómo estás? Bien, le digo, ¿y tú? Ah, bien, le digo, ¿y usted cómo está, abuelito? Bien, mira, decirle a tu papá que estoy bien, a tu mamá también. Mira qué bonito está tu hermanito. Y dice que él en ese momento no sintió, es decir, el susto. Sintió como, hey, mi abuelito. Pero cuando, mira, cuídate mucho, ten cuidado, pórtate bien, y que era tu papá. Y cuando dice, desapareció. Cuando él vino a reaccionar, dice que él no podía hablar. Y el hermanito dice que lo agarró y lo metió al cuarto. Cuando eran los papás, dice que él no podía expresarse. Obviamente hay una manifestación bioquímica que no te deja hacer eso, anatómica. Cuando de repente dicen ellos, y nosotros íbamos a ver porque eso sí lo veíamos, había como una especie de como que habían quemado ahí, decía que eso quedó de eso. Ajá. Y en esa casa no era la primera experiencia que sufrieron ellos. De hecho, ellos tenían una venta de artículos allí, eran mayoristas, y una vez entraron allí y les esperaban botar todo. Hay una radio que no servía, estaba arruinada y se encendía a determinadas horas. Y más de alguna vez sintieron que se les subieron la cama. Entonces, hasta que una vez dicen que un sacerdote hizo una oración, y ellos, ellos hasta vendieron mejor esa casa. Los nuevos dueños nunca expresaron que sintieran eso. Pero sí, esta familia expresó constantemente esa situación, que es un contexto bastante particular. Sí, mira. Es que está bien curioso eso, fíjate. Me he dado cuenta que hay personas que suelen decir, es que a mí me ha pasado, yo veo cosas como que son más sensibles, y hay personas que en toda su vida nunca experimentan algo que digan yo puedo considerar es sobrenatural. En lo personal, yo siempre he dicho, a mí nunca me ha pasado algo, pero en mi casa, por ejemplo,
sí han habido varias historias de que alguien se ha asustado porque oyó voces, escuchó a un niño caminar. Me acuerdo que una madrugada yo estaba dormido y como tengo sueño ligero, me desperté porque escuchaba que alguien venía caminando rápido hacia mi cuarto y era mi hermana menor y venía llorando y asustadísima porque al parecer algo había caminado alrededor de la cama. Horas después le hablan para decirle que un familiar de ella había, porque es medio hermano, Sí, ¿sí? sí. Entonces un familiar había muerto, ¿ya? Entonces son cosas que yo digo, y tengo bien claro, fíjate, Walter, yo te lo planteo así, Sí, un ingeniero siempre va a tratar, o sea, todos me imagino, pero un ingeniero como tal va a tratar de explicar todo de alguna manera, sí, por ¿ya? supuesto. Pero hay una cosa a lo que un ingeniero a veces es como una trampa, Sí. ¿sí? Porque un ingeniero te dice, ok, hay 10% de probabilidad de que pase. Pasa, entonces había 10%. Pasa, hay probabilidad de que un fenómeno suceda, hay un 1% de que suceda y, juela, pasó, pero había un 1%. 0.1%. 0.01%. Ok, espérate. Me está diciendo que un fenómeno con probabilidad de 0.001% sucedió. Y así podés seguirle añadiendo ceros a eso y llegas al punto en el que vos decís, estadísticamente es improbable de que esto suceda. Y sucedió. Entonces, en ese momento, una persona dada las matemáticas, ahí es donde dice tu madre. Aquí ya no existe la ciencia. Sí, No, ok. y es lo que te explico. Es decir, Ajá. realmente uno es de la ciencia positivista, digámoslo así, en el cuadrado de que solo lo que existe puede ser demostrable. Por supuesto, te va a pedir siempre la evidencia. Y es lógico. Pero hoy la ciencia es un poquito más compleja, pues. Y entiende, y eso pues decía Popper, lo dice Kant, hay que separar la ciencia de la metafísica. Es como la existencia de Dios, la existencia de los ángeles, la existencia de ultratumba. Si son fenómenos que la ciencia en este momento no puede comprobar desde el punto de vista de la prueba empírica. Ahora, que su existencia sea o no sea, depende de varios factores. Y eso no depende de lo que... Por eso el límite se llama delimitación. Y la delimitación corresponde a campos diferentes. Por eso la ciencia, se tiene que dedicar a la ciencia. Ahora, el día de mañana, cuando esos fenómenos afecten a la vida, por ejemplo, de las personas, la ciencia tendría que investigarlo. Pero ahorita no ha habido un fenómeno paranormal que afecte una sociedad completa, pues, porque la ciencia se dedica a aquello que afecta a la sociedad. Cuando el dinero desaparece, por Cuando el ejemplo, y dinero a todos nos desaparece. o que de repente la gente, por ejemplo, sucede un fenómeno que la gente, hay lugares que posiblemente pasa, que la gente encuentre un lugar y solo ahí se vaya a hacer daño, por ejemplo. En Japón hay un lugar donde un bosque que la gente se suicida, ¿va? Es decir, Sí. cosas así, posiblemente cuando la ciencia entra de lleno a un problema es porque el problema afecta a la humanidad directamente o tiene una afección directa en la vida de las personas. Pero este tipo de cuestiones no afectan a la sociedad en la proporción que otros problemas sociales más fuertes, pues. Entonces, por eso que se queda en un plano todavía metafísico, digámoslo así, para un abordaje muy particular y cultural, ¿va? Se queda más en un plano de la antropología cultural y algún tipo de la sociología, psicología, aunque ya hay universidades que le toman en serio. Por ejemplo, en Inglaterra, creo que hay una universidad que planteó la cátedra de parapsicología. Hay maestrías en metapsicología, ¿va? Que ya estudian estos fenómenos, pero le buscan ellos una explicación, obviamente, de la mente, porque también puede haber problemas de la mente. Yo tenía un amigo, precisamente muy cercano a los otros amigos que mencioné, que él llegaba a ver, yo tenía la costumbre siempre de ser nocturno. A mí me encantaba la noche, que ya por eso me gustan estos temas. Soy un hombre de noche. Me encanta un hombre las noches. nocturno. Yo soy hombre nocturno. A mí, si me dijeran trabajar, yo trabajara de noche y dormir de día, tipo vampiro. Señor de la Sí, noche. a mí me encanta la noche, a mí me encanta la noche, me fascina la noche, me fascina. Y yo tenía la costumbre cuando estudiábamos, nosotros fuera de mi casa, ahí había tienda, de esa tienda había hasta la 1 o 2 de la mañana, nos teníamos nosotros. Y apareció de repente un amigo del otro, familiar de otro amigo, y él estaba hasta las 3, 4 de la mañana ahí conmigo, yo hablando, estudiando, y él hablando conmigo, y todos los días iba hasta las 4 o 5 de la mañana. Y cuando de repente le pregunté a un familiar de él, mira, que no tiene trabajo o algo por el estilo. No, me dijo, es que él tiene un problema, me dijo. ¿Cuál es el problema? A preguntarle, me dijo. Porque no te lo voy a decir, porque sí, me dijo, es decir, si él no te lo cuenta vos, no te lo voy a contar yo, me dijo. Hasta que un día le pide, mira, fíjate que yo tengo esta duda. Y bueno, dormir, le dije, es que yo no puedo dormir en mi casa, me dijo. Y eso vos fíjate que yo tuve un hermano que murió chiquito, me dijo. Y en los últimos años, me dijo, cuando yo me acuesto y apago la luz, me dijo, lo veo que está jugando ahí, me dijo. Y tengo que dormir con la luz encendida. Y aún con la luz encendida ves que está jugando, me dijo. Entonces yo no duermo. Ahora, ¿cómo Dios a mí? Créame lo que me friqueó. Yo creo que cualquiera. Dios, ¿y eso cómo le? Fíjate que pasa eso, a veces que hago esto yo, no siempre pasa, me dijo. Pero yo prefiero, me dijo, no dormir en la noche, porque he comprobado que en la noche yo no duermo, en el día no pasa nada, es nada más en la noche. Y yo le dije, pero hay un psiquiatra. Sí, si a mí me están tratándome, porque por supuesto, me dijo, primero me están tratándome, por otro lado busca otras ayudas, porque realmente para mí es un problema. En ese caso era un problema para él.
porque ya le estaba generando un problema de sueño, un problema de relaciones familiares. Me dice que había renunciado a un trabajo que tenía porque no aguantaba, pues si no dormía, pues. Entonces ya era un problema para él, Ajá. ese evento traumático. Fíjate, Walter, haciendo un pequeño paréntesis con eso. Fíjate que yo he pensado varias veces, ¿verdad? Porque no es la primera vez que escucho algo parecido a eso. ¿Cuántas veces de las personas con las que nosotros estamos relacionándonos día a día ven cosas, pero se las callan? Esa es la otra. Esa es la otra. ¿Te Esa es la imaginabas? otra, O sea, sí, sí. A mí me gusta romper el hielo con las pláticas porque considero que son fenómenos perceptivos. Es decir, fenómenos perceptivos que te pueden pasar en un momento determinado. Y que una persona precisamente cuando lo calla también no sabe si muchas veces está el otro problema. Porque también tu mente es complicada y puede ser también un problema de mente. Es decir, mucho de lo que hemos sabido en la psiquiatría, te lo explican los psiquiatras, también son fenómenos de mente. Hay personas que ven realidad. Va a tener una película, para mí me encanta el cine por eso, porque el cine te da presenta cosas. Te presenta escenario, a ver, juega con la fantasía de uno, pero hay aquella película de donde sale Halle Berry que se llama Gótica. ¿No la viste alguna vez? Gótica. Gótica, sí. No. Esa película es fascinante. Una psiquiatra que termina encerrada en un manicomio. Ah, creo que sí. Sí, no era Nocturna o algo así. Gótica es. Gótica se llama. Ajá. Es el nombre que es Gótica. Y sale que la canción de Linkin Park. Ah, ya. Esa película te demuestra un campo bien particular, que es una psiquiatra que en el camino a su casa encuentra una entidad que la atrapa. Y esta atrapa la lleva al mismo manicomio donde ella trabajaba. Pero esta entidad tenía un problema, que era una muchacha que había sido asesinada y brutalmente asesinada por unos psicópatas. Y los psicópatas eran uno el esposo de ella y otro el carcelero. Y andaba buscando la ayuda en ella. Sale Penélope Cruz también en la película. Okay. Es decir, eso es un juego de mente. Otra película que creo que a muchos les ha gustado y que dicen que está basada en unas teorías del siglo XIX de Stephen Levy, que es Ghost, la película donde sale Patrick Swayze y Demi Moore. La del fantasma. Correcto, que es una energía atrapada completamente en un plano material. Entonces, Hollywood ha explotado esto en el sentido de darte una emotividad, pero también mucha gente ve reflejado eso ahí. O aquella famosa película, Sexto Sentido. Veo gente muerta. Sí, veo gente Bruce muerta. Willis. Fíjate que una vez yo tenía un amigo hace muchos años, esta película quizás había sido estrenada, y oía que él siempre cuando estaba con otra, la hacía así, va. Se sobaba la cabeza. Se agachaba, o la va a ver así, va. Así como tratando de evitar la mirada. Sí, cabal, va, dice. Así va. Y yo, pero te pasa, fíjate que a veces veo cosas así raras, me dice. Y yo a veces, pero que estoy loco. Es decir, pero no, pues vos no sabes, está loco, ¿qué le está pasando, va? Y que me digo, así como gente que me saluda, me. Y yo, ¿qué tal? Ahora, el amigo, pues obviamente después tenía problemas mentales y se le descubrieron, por supuesto. Pero que tuviera, el otro dicen, lo que te dice la película de Halle Berry, tal vez no que tenga problemas mentales, sino que su percepción de realidad es otra. Ahora, por eso que la ciencia no se ha metido completamente a descartar o a decir que no, sino que simple y sencillamente hasta dónde se puede llegar. Es decir, cuáles son los límites. Y esos límites, por supuesto, nadie se puede meter a una mente así con una, es decir, como quisiéramos, sí, como hicieron en el mecanismo. Abrirle la cabeza a alguien, ¿verdad? La cabeza, buscámelo de piso, esto aquí. Entonces, pero estos fenómenos perceptivos ahora son parte, ahora en la cultura popular, por ejemplo, en la cultura popular, pues se hacen extensivos, pues. Pero vos sabes que la cultura popular también se arma, también tiene controles sociales también, pues, porque antes me decía mi mamá, a mí me contaba, es que mira, hijo mío, a nosotros mi abuelito nos contaba toda la historia de mí porque no le gustaba que saliéramos en la noche, por ejemplo, le contaba cualquier cosa de mí para que no salieran. Puede haber también una cuestión de control social, ¿va? Eso era lo otro que te quería preguntar, o más bien de lo que no quería que me hablaras, y es que se utilizan estas historias o se cuentan estas historias a los niños con cierto objetivo, entiendo yo, ¿sí? Porque en alguna medida se trata, por ejemplo, a la hora de que los abuelos se juntan con los nietos y entonces, venga, les voy a contar una historia. Yo me di duro con el diablo en el monte. Aquella cuestión, pero que es una historia que muchas veces se replica, sí. Pero bueno, mira, yo tengo cierta teoría con respecto a ese tema de los abuelos dándose duro con el diablo en el monte, que tiene que ver más con algunas entidades que hablaban los náhuatl, que eran el señor del monte, de la montaña o del cerro, y el señor de la quebrada, que eran como entidades que andaban por ahí con los que podías pactar, con los que podías hablar. Pero la cosa, bueno, dejando eso de lado, los abuelos te contaban historias, las abuelas te contaban historias, tenían objetivo detrás de esto. ¿Qué era, Juan? Bueno, como te decía, mi mamá me decía el control de nosotros, para que no saliéramos en la noche, para que no estuviéramos molestando, y de una u otra manera mantener un control sobre nuestra conducta, porque cuando te decían, mira, si te portabas mal te va a salir la ciguanaba, te va a salir el diablo, entonces había un control social también, ¿verdad? Por eso algunos en algún nivel de la antropología han considerado que este tipo de entidades tienen un uso más que todo de una educación no tan positiva, que es generarle a la gente uno de los factores que es más difícil, o digámoslo, una de las emociones más complejas del ser humano, que es el miedo, sí, que es una de las emociones
es decir, complicadas, porque el miedo subyace a la impotencia. Fíjate que alguien dice que el miedo no es nada más y nada menos que la no cognición que te permite explicar una cosa, La no cognición. de explicar algo. Ajá. Si cuando vos no puedes explicar algo, te da miedo. Ok. Entonces, el miedo es una falta de explicación de las cosas. Por eso es que yo te digo, Ajá. el tema del ingeniero y la probabilidad. Sí, Ajá, el porque matemático y el vos lo ingeniero. primero que haces es buscar una explicación a las cosas. Y esto, pues a mí una ocasión, ¿verdad? Vine yo y una mañana, de madrugada me levanté y cuando iba caminando de repente vi una especie de sombra blanca. Ala. Así tipo mujer, con Ajá. esa silueta. Obviamente yo me entré muy despierto cuando yo vi que pasó la palmera y volví a ver cuando metía, pensé en la luz, salí corriendo, le busqué abajo. Ahora yo busqué todas las Explicaciones posibles para esto. Ajá. Despelado, parte de sueño, entre sueños, decir, y te digo, pero terrible, mi casa pues tenía mala fama, pues mi casa había mala fama de susto, ¿va? Ajá. Por lo menos de los que te puedo contar de un primo mío, aquel vivió con nosotros un tiempo y se quedó a dormir ahí con la mamá. Y un día llega mi papá en la tarde, ¿va? Y lo encuentra así temblando afuera. ¿Y qué te pasó? Le digo, tío, le dice, mírele, cuando estaba yo adentro, un cuadro que había ahí de una familia de nosotros, supuestamente que se movió decía, y lo salía siguiendo, ¿va? Y escuchaba voces que lo estaban llamando adentro, salió el pobrecito. Ahora, ese hipote nunca más quedó en la casa. Ahora, yo te puedo decir que no encontré, no vi esa manifestación, ¿va? Pero una vez estaba acostado en la cama y encendieron el chorro. De la nada. Y de repente, claro, dije. Ajá. Y me puse a hacer las preguntas que voy a hacer, ¿va? Lo apagaron, lo encendieron. Otra ocasión yo estaba chiquito, no me acuerdo, muy poco, porque yo solo me acuerdo que mi tía llegaba en la tarde. Y me acuerdo que mi mamá dijo, ya vino mi tía, la tía, ¿va? Y escuchaban los tacones que entró. Se escuchó la ropa y todavía de repente, y hasta escuchó que se acostó en la cama. Cuando mi mamá empezó a decir el nombre de la tía, no dijo nada. Cuando llegamos no había nadie. Y todos escuchamos los tacones que llegó. Okay. Y contaba a la gente, pues mucho más antes, mi abuelita, el papá de ella había fallecido y llegó la vecina un día a preguntar, eso fue por los años 70. Y cuando llegó la vecina a preguntar, estaba un señor sentado y le dijo, no ha venido ella, le dije, anda comprando, le dije, ay, ¿usted, quién es usted? Yo don Francisco, le dije, va don Francisco, y yo fue. Cuando llegó mi abuelita a hablar, mire, le dijo, fíjate que viene a buscarla, pero está don Francisco, sí, don Francisco, pero don Francisco es mi papá, le pero ya murió y se le fueron los señora. Se le fueron los colores a la señora. Y la que te puedo contar que pasó también fuerte fue con mi abuelito. Mi abuelo muere en el año 63, jovencito. Era periodista, pues en todos los años 50, 40, fue un gran periodista en el diario de hoy, fue investigador. Y mi hermano tuvo esa experiencia. Mi hermano había comprado una su moto así grande, ¿va? Y el que hace te digo, él de repente, todos teníamos una foto de mi abuelo. Foto de mi abuelo donde lo veíamos con un sombrerito, con una chumpa, con una así, ¿va? Y mi hermano fue a guardar la moto a un pasaje a la par, ¿va? Ajá. Y de repente se metió. Y cuando estaba en la moto, y que le dijo a alguien, qué bonita está la moto. Bien bonita. Cuando voy a ver, es un señor alto, así, precisamente con una chaqueta. Es decir, en el momento él no distinguió. Le digo, de verdad, le digo, ¿usted aquí vive? Porque sí, yo aquí vivo cerca. No lo había visto nunca. Pero yo sí te conozco. Así le digo. Tené cuidado con la moto. Yo tengo una Vespa, y viajo seguido, pero tené cuidado. De repente. Vaya, está bien, le dije, permítame, la metió. Cuando la metió no había nadie. Ya no había nadie ahí. Y venía un vecino caminando así, va. Mira, ¿no viste un señor así? No, yo te vi que estaba hablándole, pero no te vi, no había nadie. Cuando iba saliendo se acuerda la foto de mi abuelo y mi abuelo tenía una vez. Y bueno, fue como 20, es decir, mi hermano es terrible. Ajá, sí. Ahora, pero no sintió una energía mala. Una energía negativa. Una negativa. Y entonces, ese tipo de relatos, si vos empezás a hablar con un par de personas, hay un porcentaje de la gente en la población que te dice que ha tenido ese tipo de experiencias. Obviamente, es algo que le pertenece a cada persona. Cada persona va a decir si esa experiencia es realmente una experiencia vivida o no. Si no, vete la película. Esa película te deja entender que hay experiencias que son tuyas. Ahora, es difícil. Bueno, a nosotros nos pasó una ocasión, y así nos pasó a nosotros, pero fue un susto colectivo. Ajá. Que nosotros nos damos a andar de Ghostbuster. Las películas. Y fuimos a meternos ahí cerca del cementerio con uno. Ahí a meternos, nos metimos, dimos un giro y no vimos nada. Cuando salimos, pasamos, pero muy arriba, ya en otra calle. Íbamos quedando en una sombra así como blanca que atravesó así. Y cuando pasamos frente a nosotros, todos nos pararon los pelos así. Y todos, asustados. Nadie habló, vieron, sí. Ay, todos gritamos en el momento. Y pero fue la cuestión, puede haber sido neblina, puede haber sido una luz. Un sinfín de cosas, pero estaban sugestionados, por así decirlo. Sugestionados, por supuesto. Entonces, yo te puedo decir de mi parte, que creo que son experiencias que uno vivencia y que canaliza después con el tiempo. Y uno dice, bueno, posiblemente fue o no fue, pero le pertenece a cada persona. Por eso se llama experiencias subjetivas. Porque cada persona interpreta. Ahora vos puedes hacer una investigación cualitativa
y puedes empezar, como está viendo ahorita, a escuchar testimonios como este. Relatos y Otro todo más esto. difícil. Yo, cuando empiezo a hablar con alguien y conecto con el tema, empecé a escuchar gente que tiene relatos que son bien, bien complicados. Ajá. Va, por ejemplo, por mi casa, donde vivo ahora, se habla que hay una niña falleció en un incendio hace muchos años, los años 60, más o menos, 50. Y mucha gente habla de esa niña que aparece. En una ocasión, un vecino, un amigo mío, llegó a buscarme a la casa. Y dice que él, cuando estaba en el carro, le empezó a tocar la puerta al nacido. Y él voy así, cuando vio, se le empezó a reír de él. Y cuando vio, se metió en la pared de la casa esa. Pucha, asustado, así, pálido a la casa. Pálido llegó a la casa. Otros Sí, vecinos que han vivido en esa casa donde pareció eso, varias veces vieron a esa niña. Es decir, inclusive hablaron con ella. Había un amigo que él había trabajado en este tema de funerarias, pues, y me dijo, como 2 ocasiones hasta hablé con ella. Chico, pero son cosas bien complicadas. Sí, ajá. Sí. No, es que mira, es bien denso lo que estás diciendo, porque son como historias. O sea, esto no es una historia de una sola persona, No. sí, sino que es como una cuestión que una persona te dice esto, una persona te da otra pieza del rompecabezas, y vas armando como un perfil de cosas que van sucediendo. Y como decís, una historia personal muchas veces. Claro. Entonces vos no puedes decir que todos los casos sean psiquiátricos, porque no toda la gente, es decir, hay personas que tienen problemas psiquiátricos, Ajá. o psicológicos, o no sé, pero no puedes encasillar a todas las personas ahí. Porque como yo le digo a cualquiera que me dice, el primero que puedo pensar, que tiene un problema psiquiátrico. Pero Ajá. no, va donde yo trabajé hace un par de años, una institución de formación en salud. Es decir, ahí ahí contaban historias hasta decir, ya no. El tema de salud, porque Sí. pasan hasta... ¿Sabes quiénes otros Sí. suelen contar historias que la verdad es que yo a veces digo, esto es real, esto pasa en serio? Son a los vigilantes, fíjate. Sí, vigilante nocturno, sí. Fíjate Digo, que vigilante, sí. yo estudiaba aquí por El Salvador del Ajá. Mundo, en uno de estos colegios que son montados en casas muy antiguas, Ajá. pero casas, o sea, viejísimas. O sea, estamos hablando del Salvador del Mundo y esas casas de las primeras que se hicieron en la zona. Entonces la onda es que cuando yo le pregunto, mira, ¿y qué onda es aquí? Asustan, que no sé qué, al vigilante. Ajá. Y me decía, yo ya a cierta hora de la noche yo no salgo de aquí. Me decía, yo ya no, me dice. Ahí estuvo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Mira, mejor que me echen, pero yo ir a dar vueltas. Porque así, mira, por tal parte me decía, de cruce de las casas, porque eran como 2 casas unidas, ahí, así, sin joderte, me decía, yo he visto pasar un paño blanco, yo lo vi, dije salud, y me regresé. O de pronto se escucha así, en noches de cero viento, un cerrón de puertas durísimo. Y claro, uno va a ver, y cuando va a ver, todas las puertas están abiertas. Y entonces vos te quedas así como, ¿qué pasa? Aquí Sí. va. O sea, nosotros hacemos lo que humanamente está posible para nosotros. Vamos a dar el rondín, revisamos y todo eso. Pero en varios lugares a los que yo he ido a hablar con varios vigilantes, ellos me dicen, sí, yo he visto cosas. Sí, no, claro. Usualmente son quizás ciertos, y no voy a decir que todos tienen problemas psiquiátricos. Ajá, por supuesto. Que tienen problemas psiquiátricos, si no toda la gente, es decir, gente que, como yo, como vos, que puede tener una experiencia de este tipo. Ahora, fíjate que ya viendo el escenario, como se plantea en este lugar, que yo te contaba, yo hablaba con los vigilantes y Ajá. casi todos habían tenido alguna experiencia. En una ocasión había un médico con el que hablamos de estos temas bastante. Él dice que en una ocasión terminó su clase y él entró al baño. Estuvo que unos 15 minutos ahí. Cuando sale, supuestamente toda la gente había salido. Pero va viendo al fondo que había una cipota con uniforme de institución y lo llamaba. Llamándolo. Sí, y así. Ajá. Y él no sintió que era algo bueno. No, hombre, que yo caminando, corriendo. Y de repente cuando llegó donde el señor vigilante, le dijo, mire, que salieron todas las cipotas. Sí, todas salieron ya, le dijo. Solo usted estaba ahí. Mire, le dijo, no, hombre, una cipota ya sale, ahí déjela. Ella es una cipota que sale seguido. Y usted la ha visto, sí. Y yo le pregunté al vigilante, sí, es que una cipota que sale, ella supuestamente dice que es una cipota que se suicidó, y viene a veces aquí, Yo le dije, me da miedo. No, si aquí veo, y me contó un montón de cosas. No era nada. Tanto así que después la institución la botaron y construyeron un edificio. Ajá. Y los nuevos vigilantes que llegaron para que cuidaran la construcción no renunció uno a los 2 días, pues, porque en que la madrugada vio que venía, pues, y el hombre salió corriendo, se lo llevaron en crisis para el hospital. Ese es el problema, que las personas entró en crisis. No se puede decir de que es decir, no era así. Ese hombre renunció el siguiente día. O sea, renunció. Ahora, porque quieras o no, este tipo de cuestiones, yo te digo, yo me quedé muchas veces a dormir allí, ¿verdad? Sinceramente, no escuché nada y tampoco salía, como decía. Me quedaba en la oficina y nomás. Ahí no se quedaba tampoco. Pero sí, no puedo, es decir, son experiencias subjetivas, muy subjetivas, y cada quien te va a decir qué sucede, ¿va? Y yo creo que lejos de cualquier cosa, más de alguna vez, o nos pasó, o no lo notamos, o simplemente, como quien dice, lo ignoramos, ¿va? Pero son cuestiones que pasan, ¿va? Por ejemplo,
cuando uno, ¿qué te digo? Uno, las emociones las siente uno nada más. Entonces, tipo de cuestiones también son así. Ahora, el plano de la mitología salvadoreña, por ejemplo, la ciguanaba, el cipitillo, el cadejo, Ajá. la carreta bruja y todo lo que te dice, es decir, existen porque la gente de una u otra manera las ha Experimentó algo. experimentado. Y por eso existen, porque hay una manifestación subjetiva. Ahora, si encuestamos, hacemos una encuesta, ¿cuántos han tenido percepción de este tipo? Tal vez no sea el 50% de la población, o tal vez sean más. Pero como decir, la gente Ahí también está. se lo guarda. Ajá, ¿sabes que hay una cuestión ahí? Fíjate que, vaya, por ejemplo, nosotros escuchamos los relatos de la ciguanaba, del cipitillo, de todos estos seres mitológicos, ¿no? Pero a la par de esto, o sea, uno los escuchaba y decía, son historia, ¿verdad? No nos pasa, no es real, no sucede el cadejo y todo esto. Pero a la par de eso empezábamos a escuchar leyendas urbanas. Sí. Empezábamos a escuchar, no, es que ahí aparece algo. Por ejemplo, en la sede central de la Universidad de El Salvador, Me imagino, ¿no? ajá, dicen que del edificio de medicina, alguien se aventó. Entonces que aparecía alguien de la cuarta planta o algo por el estilo, o se escuchaban cosas. Yo nunca escuché nada, pero aquí me imagino que en Santa Ana... No, aquí cuenta la gente que los vigilantes, algunos cuentan, va. Ajá. Una vez vinieron unos trabajadores que renunciaron todos porque en el búnker se les apareció algo y se fueron todos. Ya no quieren seguir trabajando porque están haciendo construcción. Pero sí, son cosas que, como te digo, la naturaleza de este tipo de cuestiones, y hoy en los días de Halloween, pues los días de los muertos y todo eso, se vuelven historias pues más fuertes. ¿Va? Ahora, sí, como te digo, hay, bueno, en nuestra cultura ancestral, nahualismo, ¿va? Por ejemplo, es decir, una práctica bastante fuerte. ¿Va? El chamanismo también. Sí. Es decir, estos africanos, ¿va? Los que el budismo. ¿Cómo se llama el vudú? Cabal, el vudú, todo esto, son prácticas que tienen aquí en nuestro país. Va a ver todo el tema de chamanes, el tema de centros de lectura. Es decir, es un mundo, básicamente es una cultura. Es una cultura. Alrededor de todas las culturas van a fenómenos. Y por ejemplo, ahí tenemos el caso de los santos populares, ¿verdad? La Santa Muerte, el hermano Macario, Ajá. San Simón. Ajá. Es decir, se crea una cultura ya en ese tipo de cuestiones. Entonces, todos los fenómenos perceptivos más allá de Ultratumpa y que son metafísicos, convierten en una parte cultural. Entonces, desde la sociología, de la antropología, de la psicología, los puedes estudiar como fenómenos que son subjetivos, pero que impactan directamente en las relaciones sociales de las personas. Ahora, la ciencia más dedicada a la parte más de la evidencia, de las construcciones eminentemente ya materiales, pues tienen sus dudas porque tampoco, aquí viene el otro punto, cuando ven las películas en Hollywood que andan con un espectrómetro midiendo. Ajá, como los Ghostbusters. Ajá. Posiblemente no se han inventado los instrumentos para reproducir eso, pero algún día va a ser tan necesario que la ciencia se va a meter de lleno y completo a estudiar esas cuestiones, ¿verdad? Posiblemente, o ya lo está haciendo, pues, pero de una u otra manera sí existe una realidad perceptible para nosotros y una que posiblemente no sea, porque muchos dicen eso, cuando dicen, ¿por qué no un fenómeno? ¿Por qué no ve 40 no ven lo mismo, ¿verdad? Y solo tiene que ir uno o dos. Ajá. Es decir, nadie te va a decir que está en un estadio y ve pasar algo así raro. Posiblemente la gente no lo plantea. Ahí está la otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez uno ve, por ejemplo, un mar de personas y la pregunta aquí es, ¿qué tanto de las personas que está viendo es real? Sí, porque hoy, por lo menos con la física cuántica, te ha llevado mucho a que pensés que la realidad también es una construcción tuya también. Ok. Y esa realidad también que vos construís es bien complicada. Ahora está la ontología que te pone los límites de la realidad, porque tampoco va a ser la realidad que yo veo ahorita a alguien de 2 metros atrás de vos. Ajá, sí, claro. Que lo voy a llevar. Ahora, si yo veo a alguien de 2 metros atrás de vos ahorita, es su realidad. Es una realidad que la percepción de la realidad que usted tiene. Ahora te digo, mira, hay un hombre 2 metros detrás de vos y te está tocando la espalda ahorita. Ajá. ¿Qué va a hacer vos? Pues, yo no lo siento, no lo experimento, no lo vivo. No entipas, pero yo te lo digo, es decir, te lo digo con un anico así, ¿qué le pasa? Va a decir, entonces esa interlocución, esa ontología, pues obviamente te da los límites de la realidad. Ahora, por supuesto, hay cosas que son desconocidas para el ser humano. El fenómeno de la muerte, cómo nacemos, cómo vivimos, las existencias, son cosas que no sabemos. Entonces, todo este plano de fenómenos, hay experiencias a contar, te puedo contar varias que me han dicho alrededor de la vida, pero siempre hay una conclusión, que hay cosas que le corresponden a la ciencia y que la ciencia estudia porque son necesarias estudiar y otras que posiblemente no ha llegado el momento para estudiarlas o simplemente no hemos alcanzado algunas habilidades y conocimientos en la técnica para poder abordarlas o que realmente estén afectando netamente a la sociedad. Entonces yo creo que en esa parte yo soy muy honesto y te digo, pues en mi vida he hablado con un montón de personas que me han contado experiencias. Yo he vivido un par de experiencias también, pero eso me lleva a decirte que como una persona que le gusta la ciencia, lo dice valor el conocimiento, que cada campo tiene su límite. Y no es de querer o no creer, sino que saber ubicar a cada cual en su límite. O sea, hay un punto en el que uno escucha
Y hay un momento en el que escucha con rigor científico y hay un momento en el que ya el rigor científico se queda atrás. Claro, y ahí ve uno que también el conocimiento tiene límites. Y ese es uno de los límites del conocimiento. Ok. Ok, bueno, ahora hablemos de algo un poco más allá, Ajá. ¿sí? Todo esto de lo fantástico, todo esto de lo espiritual, de lo mitológico incluso, gira en torno un poco sobre la muerte, ¿no? Sí, Ya sí. nos encontramos cerca del día incluso, nosotros como sociedad le damos un día a la muerte. Claro, en la sociedad en la que nosotros vivimos hoy en día, que es una sociedad materialista, una sociedad capitalista que prácticamente quita o limita el significado, sentido de algunas fechas o algunos elementos que experimentamos como seres humanos y los trata más bien de mercantilizar, ¿no? Pero visto desde la sociología, estos días, como por ejemplo el Día de los Fieles Difuntos, ¿qué significa? Bueno, ya socialmente es, digámoslo, un momento para pensar en quienes nos han precedido. Yo pienso que son días que son importantes, por lo menos el día finado para nosotros, porque quieras o no, la existencia material de nosotros depende de algo, que somos prisioneros del tiempo. Todo lo que estamos aquí nos vamos a morir un día, sea hoy o sea mañana. Vamos a dejar nuestra existencia física. La existencia física, la existencia, más allá de la energía que conocemos actualmente, sincronizada en lo que es un cuerpo, en este caso que tenemos, eso se va a terminar un día. Por razones, existen mil maneras de morir. Hasta una serie, sí. Mil maneras de morir. Desde lo más ridículo hasta lo más honorable que puede pasar. Y yo creo que ese día es un día donde reflexionamos eso, precisamente. Reflexionamos la existencia de eso. Ese significado yo no lo sabía hasta antes que falleciera mi abuelita. Es decir, mi abuelita fallece en 2001. Para mí antes era un día normal. Un día normal. Pero le encontré significado cuando fallece mi abuela, pues sí. Y que eso no fue una guía en mi vida. De hecho, te puedo decir que mis experiencias más paranormales han sido en mi mente, que ha sido soñando con ella de vez en cuando. Y sueños pues tan lúcidos que no te puedo decir que son reales, pero sí lúcidos para poderme acordar hasta de palabras y conversaciones y de tiempos. Y entonces nuestra sociedad, cuando llega a ese punto de esa comprensión, yo en ese momento tal vez no la valoraba, pero conforme me fui metiendo al estudio y a todo lo que fui analizando, sí te puedo decir de que es una fecha que son importantes. Todas las sociedades las tienen en diversas manifestaciones. En la India hasta sacan a los caballeros a bailar. Sí, es cierto. Hay lugares que te sacan a bailar. Pero es un día donde realmente vos te sentás a pensar en una existencia que ya no está, material. Pero la posibilidad, y por eso donde las religiones también son importantes en ese punto, la esperanza. Ahora, por eso que cuando se cree que la existencia se acaba totalmente cuando morís físicamente, inclusive ni la propia física te lo sostiene, porque vos pasás a hacer otro estado de la materia, pasás a hacer tierra, pasás a hacer abono, pasás a hacer cualquier cosa. Gusanitos. Pero hay algo en vos, esa energía que está en vos, porque tu cerebro es energía. De hecho, es la materia más altamente organizada y de todo el universo conocido, el elemento más complejo todavía por estudiar. Puedes poner el telescopio James Webb y te puede fotografiar el Big Bang, pero meterte a la mente humana a estudiarla es complejo todavía. Sí. Entonces, en esa existencia se reflexiona ese día, se toman precisamente las reverencias y por supuesto es un día que está alineado, pues si es el 31 de diciembre, el Halloween, acuérdate, viene de los druidas, viene de toda Europa, es porque estaba muy cercano a la naturaleza, por ejemplo, del otoño, ¿va? El otoño es básicamente la muerte. Cuando muere todo el follaje, mueren todos entonces simbólicamente todos los árboles. Están muriendo, entonces ¿qué significa? Que hay un momento que hay que morir para que nazcan otras. Entonces ahí vienen después otras estaciones. Ok, interesante. Y bueno, regresando al tema de los relatos. ¿Te acordás cuál fue el primer relato que vos escuchaste? Yo el primero que escuché, fíjate que yo siempre, a mí me daban la película de mí, de antes, había una película que era La Hora del Espanto, bueno, la Hora del Espanto, y como me contaban la historia de la descarnada, en el tiempo de la guerra era bien famosa la descarnada, sí, entonces contaban, el mito de Santana era que allá por el centro médico, no, por Climesa era allá abajo, por la zona había un hombre en un pica que le dio raya a una mujer. Y esta mujer que le dio ray, cuando iba en el carro con él, se empezó a quitar toda la carne y lo comió y apareció el hombre jugado. ¿Sí? Y ese era el chiste que veía. Entonces, cuando yo veo en el periódico la Hora del Espanto, que después una película, Shark Creek, algo así, se llama muy bien que de vampiro. Yo cuando vi volado en primera, pues yo le decía, tiempo leído los diarios, pues cuando vi viendo. Pero espérate, o sea, ¿sí apareció la noticia? No, ese era un mito, pero era una historia por todo Santana. Ay. Sí, era una historia muy famosa. ¿Va? O la famosa de la candela, que alguien le daba una candela a alguien y la decía. Esa era bien famosa, que en un santo entierro en la noche, ¿verdad? Hubo unos días finados que salía una procesión. Y que daban una candela y a los días se convertía en hueso. Sí, esa es muy popular también. La carreta bruja. ¿Sabes qué? Esa historia me la contaron la primera vez que hicimos recopilación de historias. Me dijo que eso le había sucedido a la abuela de esa persona. Sí, a una vecina nosotros contaba que le había pasado.
sino otros, es decir, de las que yo escuché fueron esas, ¿va? Y una que daba miedo en aquel momento era que te decían que por la colonia donde había pasado una mujer de blanco. Ajá. Esa mi abuela me la contó, de que un día estaba hablando con el sereno y le dijo, Rosita, éntrasele, que viene una burla. A las burletas. Entonces dice que ella se escondió y vio que pasó una sombra así, así como lo que habla un chicoro, no me acuerdo cómo, bueno, se va a enojar mía si me escucha, que no me pongo los nombres del estudio. Espérate, Totoro. Totoro, cabrón, pasó caminando así, ¿va? Ajá. Y pasó y se atravesó, y eso era muy común en mi colonia. Ahora, yo cuando después era joven, yo pasé toda la vida esperándole y nunca la vi. Y nunca pasó nada. Nunca pasó nada, pero hasta una vez que vimos que salió una mujer como vestida en negro del Ministerio de Educación, ¿va? Y cuando nosotros salimos corriendo, pero un amigo nos hubiera ver, y era una chera, y hasta digo novio de ella. Ok, mira qué loco. Cosas que pasábamos. Entonces, pero sí, esa fue la primera historia que yo escuchaba, era precisamente la de las carnadas. Después la ciguanaba, el cadejo que decían que a un vecino le había salido el cadejo, es decir, vos escuchabas tanta historia. Ahora, más de algunos te contaba pues experiencias que tuvieron. Yo siento que en las épocas modernas ya un poco menos. Ya en los jóvenes actuales... O ¿sabes qué? Porque yo sí me he dado cuenta de algo, y no sé si vos lo pensás igual, Walter, pero fíjate que yo me reúno con personas y, por ejemplo, ¿has visto ese meme que dice, bueno, ¿y ustedes creen en lo sobrenatural? Y alguien dice, sí, yo creo en el bien, yo creo en el mal, creo en los duendes, creo en esto, creo en lo otro. Pero muchas veces cuando me reúno con varias personas, siempre tienen algo que contar. Sí, claro. Algo que no logran explicar. Y de personas que yo digo, ok, esta persona me está contando una historia que a mi forma de ver es sumamente sobrenatural, pero yo sé que esta persona no me mentiría. No tiene razón alguna para poder, o sea, para querer mentirme, ¿no? Entonces yo me quedo así como, ajá. Y es esa misma situación en la que yo digo, ok, yo estoy en un punto en el que digo, no creo, sí creo, me mantengo al margen de eso, pero sí escucho, porque me parece interesante. Yo he experimentado cosas que hasta la fecha yo digo, ok, eso pasó, yo lo escuché, sé que pasó, pero no lo logro explicar, ¿ya? Y también me han sucedido cosas de probabilidad en las que yo digo, la probabilidad era cero, virtualmente era cero, y se dio. Entonces ahí es donde yo digo, ok, no voy a salir corriendo a decir esto pasa y esto es así y esto es así, porque tampoco lo he experimentado mucho como para poder decirlo. Pero sí he conocido algunas personas que sí lo tiran. Pero Walter, ¿tú qué decís? Muchas personas, si tú les preguntas, ¿tienen algo que contar? Sí, por supuesto. Más de alguno te cuenta algo que ha vivido o algo que ha escuchado. Pero difícilmente existe una persona en este mundo que no haya tenido algún contacto con este tipo de cuestiones. Porque de una u otra manera, aparte de ser componente de nuestra cultura popular, alguna manifestación se ha considerado. Oye, yo te digo con los jóvenes porque yo hablo con muchos jóvenes y es raro que un joven te hable de eso ahora. Posiblemente porque el miedo se convirtió también en una industria. Claro, por supuesto. Como una industria hoy, yo creo que hasta los pobres espíritus se sienten mal porque no asustan. Lamento no ser tan bueno como en las películas. Sí, porque en las películas sacan unas producciones increíbles. Sí, pero al final de cuentas mi abuelita dijo una frase: ningún espanto, ningún muerto asusta, hay que tenerle miedo a los vivos, porque eso sí les pueden hacer daño. Eso Toñito, sí. Eso lo hacen fantasma a uno. Yo esa lección le aprendí porque Toñito, a los fantasmas no hay que tenerle miedo ni a los muertos, hay que tener miedo a los vivos porque así lo pueden hacer daño. Entonces por eso yo siempre, ahora yo pienso que eso puede pasar. Ahora, como te digo, había que hablar con los jóvenes porque la juventud de ahora, pues ya no, uno antes era fascinación eso, ¿va? Los jóvenes de ahora, pues te cuentan otro. Yo un día estaba hablando unos jóvenes escuchando que ellos hablaban de fantasmas alemanes, de que te aparece como un espíritu que aparece a vos. Ah, el Doppelganger. 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 Vos escuchaban los jóvenes, escuchar Doppelganger, que es el que los jóvenes te hablan ahora, que vieron un fantasma igual, que es decir, yo he escuchado que muchos jóvenes hablan de este tipo de apariciones que ya son transculturizadas. Ajá. La Llorona, por ejemplo, otra. Sí, por ejemplo, este tema, fíjate que pero es que hay cosas como que son muy parecidas, ¿sabes? Por ejemplo, la historia de la Banshee. Sí, la Banshee, por ejemplo, que son espíritus que se acercan cuando alguien va a morir. Ajá. ¿Ya? Y esto está muy relacionado, por ejemplo, el canto de las auroras. Ah, sí. Sí, o por lo menos la famosa mariposa nocturna, ¿va? ¿Cómo se llama? Pero, ¿sabes? A mi forma de ver, ya había una leyenda, no sé si náhuatl o maya como tal, pero precolombina, sí, que hablaba de que la mariposa era como el espíritu de un guerrero que venía a saludar cada cierto tiempo, porque, bueno, en México y en el centro de México hacia el sur habían migraciones de mariposas enormes, ¿ya? Silvio Rodríguez tiene una canción que se llama Mariposas, que habla precisamente sobre ese viaje. Aunque el mito es bien griego, fíjate, porque la mariposa acompañaba a Caronte.
Ah, ok. Cuando Caronte iba a Atravesaba el... traerte en el río, venían las mariposas, pero la mariposa nocturna te iba a visitar a vos porque el Caronte va a ser que vos. La papalota, ajá, Sí, ajá, sí, 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 sí. correcto. Porque Sí. nosotros, Pero como acuérdate que como hay sincretismo, sí, en nuestra cultura también existía lo mismo, claro, ajá, claro, ajá, claro, ajá, claro, por sí, supuesto. sí, eran costumbres, o sea, pero bien, bien loco, Sí, definitivamente, sí, sí, sí. sí. Ahora, por supuesto, las juventudes lo ven de otra manera, posiblemente tengan ya aspectos diferentes a los de nosotros, pero van evolucionando conforme el tiempo. Como te digo, en mi época era la descarnada, la de moda. Por la Ajá, guerra, muchos decían que la había inventado en la rumorología para que la gente no saliera en la noche por los toques ajá, de queda, sí, ¿va? sí, 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 sí. Sí, entonces siempre existe esa visión. Ahora, la particularidad de cada quien. Ya yo he encontrado gente con la que he hablado y he disfrutado hablando temas de susto, de espanto y todas estas cuestiones, pero al final de cuentas encontrás algo humano en todo esto. Sí, Y ves mira, algo que es tu naturaleza de aquello que está más allá de lo que la razón y la explicación es lo que te pueden sí. dar. Y fíjate que bien, bien curioso y bien loco lo que te voy a contar. En el episodio, 2 episodios atrás, estuvimos con Gaby hablando Ah, sí. sobre esto de las leyendas, mitología Ah, sí, cuscatleca, sí. este libro. Y ahí estaba y abordamos el cuento del duende. ¿Dónde? Sí, entonces aquí en esta zona de centro de El Salvador hacia occidente, lo que es Ujú, Santa Ana, no se conoce tanto el duende, no es tan común, o por lo menos yo así lo interpretaba, ujú. que esto es más de Oriente. Mi mamá es de Oriente. Ajá. Y entonces cuando estábamos escuchando el episodio para ver qué tal había quedado, me dice, el duende, me dice. Eso era, pero así me lo dijo, el duende era bien común, me decía. Le digo yo así, va, como, Y dice, sí, era bien común, me dice. Y a veces me dice lo que tenían que hacer las niñas para poder curarse del duende era comer en el baño. Y es precisamente como termina la Sí, sí, la historia. historia. Pero ella me dice, bueno, mira, eso lo que, pues sí, sucedía con las personas, o sea, la gran mayoría, pobres. Sí. Pero la gente de dinero, me dijo, descubrió algo bien curioso. Y yo así como, ajá, le digo yo, que al duende no le gusta la música de violín, me dice. Yo, ¿cómo así? Le digo yo, sí, o sea, que cuando había música de violín, el duende dejaba de llegar. Entonces, que yo me quedé así como, o sea, lo que trato de decirte con eso y que me pareció bien interesante es que había como una cultura, había una narrativa más extendida, algo de lo que se hablaba, pero si, por ejemplo, en un punto se manifiesta de la misma manera y otro punto se manifiesta de la misma manera y en otro punto se manifiesta de la misma manera, como que hay algo ahí, ¿no? Sí, hay una naturaleza muy, digámoslo, un imaginario colectivo construido de experiencias Ujú, particulares. ujú, Entonces, ujú. imaginario, pero por eso existe, por eso estamos hablando del tema, porque si fuera algo que solo le pasó a una persona, Ajá, y fueran historias muy aisladas. muy aislada, no tuviera conexiones, pero cuando voy a empezar a hablar, más de tu mamá te lo contó, Ajá, yo es me quedé porque así ella lo como, escuchó, lo Adelas, en serio, vivenció. le dije, ajá, Y ajá. imagínate, hasta un componente de clases sociales ahí va. Sí. Porque un violín es un componente, un instrumento que va a estar en una casa de alguien que guste el violín Y que tenga y que recursos tenga recursos para poderlo tener ahí, y ¿verdad? tener instrucción de Y se usarlo. van a usarlo. Entonces, también un componente de clase. Entonces, Clasistas los espíritus, para más joder. sí, no, por ejemplo, y puede estudiarlo también, qué tipo Ajá. de situaciones puede tener. Entonces, yo creo de que son manifestaciones propias de la sociedad, de la cultura, y que de una manera construyen símbolos y significados para nosotros de procesos. Es decir, que a la larga vienen siendo las expresiones más vivas de lo que somos como humanos. Es decir, esos temores, esa vivencia y explicaciones, y por qué no decirlo, hay cuestiones que todavía no podemos ver, que no podemos explicar. Y cuando no podemos explicar, a lo que nos da es miedo. Ok, sí, mira, porque también eso es lo siguiente, ¿no? Porque cuando se habla de espíritus, se habla de fantasmas, se habla de todo esto, muchas veces también la conversación gira a ver hacia el cielo y preguntarse, mira, ¿has visto alienígenas? ¿Has visto cosas en el Ajá, cielo? En el episodio anterior, ajá. el de los biólogos, hubo un momento en el que estuvimos hablando sobre cosas que no podían explicar, contaron historias de nahualismo, explicaron un montón de cosas y yo me quedé así como que interesante. Pero también ya al final hablamos un poco acerca sobre el tema de los alienígenas, ¿va? Y ellos decían, sí, yo he visto luces, yo he visto aquí, yo he visto allá, yo estoy seguro que vi esto porque no fui la única persona que lo vio y cosas por el estilo. Sí, por ejemplo, aquí en Santa Ana hay una historia muy fuerte. Santa Ana, yo creo que en los años 85, y no es una sola persona, te lo puedes contar varias gente, Ok, que dicen de que en la noche, y te lo digo porque me contó mi abuela, y me lo contó una persona también que salió en la misma iglesia de mi abuela. ok, Me lo contó también mi tío, que también estaba ahí, no estaba ahí, porque está en otro lugar, pero en Santa Ana, que en la noche salieron de la iglesia, y cuando estaba oscuro ya, a la noche, de repente dicen que se posó como una tipo de máquina arriba así, ¿va? Y tuvo una gran luz, y se iluminó como que era de día. Eso duró un par de segundos, quizás, tal vez medio minuto, un minuto. De repente se apagó y salió así de un sol. Es decir, yo te puedo decir que posiblemente fue un transbordador espacial, pero yo he visto transbordadores espaciales cuando han bajado por aquí, no son iguales. Pero dicen que fue una cuestión que todos vieron, un montón de gente.
una manifestación de algo Que no pueden explicar. que no tenía una explicación lógica. Hasta el día de ahora no hay una nave, no hemos visto una nave que haga eso mismo. Ok. Sí, claro, claro. ¿Y a ti personalmente? Vamos a ver, ya nos contaste algunas historias, pero ok, Walter, algo que vos digas, esto me sucedió y no lo puedo explicar. Bueno, una vez yo venía en la mañana con mi perrito, en la madrugada. Bueno, pues 6 de la mañana. 6 de la Y venía mañana. un tipo corriendo, pero como era loco. Cuando yo era el perro, pero el tipo me puede así como burla. Pa. Cuando me siento yo corriendo, pucha, como la rana saltaba el baboso así de rápido. Y me habló ahí siguiendo yo. Y no vi nada después. Y vi un vecino que venía por allá. Mira, no viste nada y busqué y no lo encontró. Hasta el día de ahora no sé qué fue. No entiendo qué fue. Y El yo hombre que sapo. hasta me fui a la casa a lavar la cara otra vez. Ya nadie, y te digo, una manifestación de algo que no tengo una explicación lógica de qué pasó. Sí, porque hasta el día de ahora no he visto un ser humano que corra así. Como rana. Como así, pero corría, se veía que brincaba así, pero como así unos saltos bien. Era camisa blanca y aquí con citas rojitas así. ¿Va? Ahora, no me dio miedo, estoy honesto, no me dio miedo. Ah, era más como una burleta, quizá. Uy, que una burleta, algo así. ¿Va? Ahora, alguien me contó a mí, otro vecino, hablando con otros vecinos, que él vio algo similar. Y de ahí él me contó que es decir, había bastantes que habían visto un fenómeno parecido. ¿Va? Ahora, es una de las cosas que yo te puedo decir que no te puedo explicar porque no le encontré una explicación. ¿Va? A otra te puedo decir, va, sentí esto, para cuestión, pero así sí fue. Y lo que y mi perrita, pues mi Lassie, se llamaba la perrita, pues así, lo hacía hasta, decir, no hacía lo común que era atacar, sino que se quedó engrifada. Ok. Qué loco. Sí. Bueno, Walter, vamos a ir terminando este episodio. Quizás solo me gustaría que nos pudieras dar una reflexión final. Yo creo que estas historias se manifiestan. Todos conocen de alguien que ha vivido cosas. Todos hay personas que de pronto vienen y dicen yo veo cosas todo el tiempo. Sí. Hay personas que te dicen yo nunca he visto nada. Pero ¿qué me puedes decir sobre esta cultura oral que se niega a morir? Porque para mi forma de ver está viva constantemente. Bueno, yo creo que una manifestación de algo tan profundo como es el espíritu humano, que está compuesto de subjetividades, de conocimientos, de racionalidades, y que llevarlas a un plano de la racionalidad profundamente como conocemos la racionalidad no siempre es bueno. Es bueno cuando te digo, hay una persona que tiene una afección, por ejemplo, que es de salud, ¿verdad? Que no puede vivir Que no porque puede vivir, decir, está porque le seriado está afectando constantemente. Ajá. y eso pues puede ser desde, como dicen los teóricos, un elemento psiquiátrico o una cuestión de demoniología, como lo tratan a veces algunas gentes, ¿verdad? Pero eso ya es otro campo, muy diferente. Pero las personas que lo viven de una manera que afecta a su vida y que su vida no es igual, obviamente tienen que buscar ayuda. El que alguna vez en la vida le pasó, o porque se echó un par de tragos, ya se lo y no, fue como que de algo de causística, pues ni modo a lo que vivió y qué pasó. Y que simplemente hay que guardarlo y atesorarlo internamente. Mucha gente no lo dice porque van a decir que estoy loco, dice la gente. Pero no hay que tener miedo de expresarlo porque también así va a encontrar otro que le dice lo mismo, entonces todos estaríamos locos, porque había más gente loca. Sí, y el tercero que no lo ha vivido, pues hasta el día que la cárcel de tiempo no lo suelte, ¿verdad? No sabemos si va a pasar o no va a pasar. Y si no pasa, creo que no tiene nada de derecho de jugar a que ya le pasó o que lo siente. Porque son cuestiones que son muy subjetivas. Ahora que le encuentre una explicación siempre que lo pasa, y hay un día que no le encuentran, que no hay probabilidades, pues tiene que aceptar que aunque no lo reconozca, son cuestiones que no podemos explicar. Okay. Y para mí son cuestiones que eminentemente no se pueden explicar desde la racionalidad, y por eso se crea todo el espectro de las subjetividades y ciertas racionalidades que se van a hacer los subjetivos para explicarlos y darle pues una manifestación, que creo que es importante y eso describe lo más profundo de nuestra naturaleza humana. Interesante. Gracias, Walter. Ha sido interesante tenerte de nuevo por aquí. Nos escuchamos pronto. Gracias.